Estados Unidos registra este año un récord histórico de detención de migrantes en la frontera sur con más de 2.2 millones. Vamos a hablar al respecto con nuestro amigo el periodista Jorge Vadillo, mejor conocido como Dr. J. Él se encuentra justo en la frontera de Texas con Tamaulipas. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buen día, gusto saludarte. ¿Qué tal, Pascal? El gusto es mío y bueno, pues efectivamente, un récord histórico, 2.2 millones de inmigrantes detenidos en la frontera, tan solo en lo que va este año fiscal, que es prácticamente del 1 de octubre hasta la fecha. Ahora, todavía no termina este año fiscal, todavía queda por lo menos un par de días más, por lo menos hasta que finalice el mes de septiembre, para seguir sumando los arrestos de estos inmigrantes en el territorio norteamericano. Tan solo te puedo adelantar, en la frontera del sur de Texas, donde nos encontramos nosotros, que te cubre desde McAllen hasta el área de Brownsville, antes de llegar a Laredo, solamente fueron detenidos 440,000 inmigrantes. Y el récord histórico ha sido tan solo en un día 3,400. Qué barbaridad. Ese es el número que están manejando y ya confirmado por el Departamento de la Patrulla Fronteriza. Realmente el número que se pudiera esperar ha sido muy sorprendente, a pesar de las políticas migratorias aparentemente de algunos grupos republicanos o del mismo gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, un republicano muy radical y que pues a pesar de su política migratoria, el cese de los inmigrantes no deja de llegar. Y digo qué barbaridad porque la gente pues no migra por gusto, migra por necesidad y yo diría que en estos tiempos casi por desesperación y yo creo que es lo que vemos reflejado en el rostro de las personas que desde distintos países y atravesando el territorio mexicano tratan de llegar a Estados Unidos, Jorge. Sí, de hecho, es eso que tú bien acabas de comentar. Hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de asistir a la Ciudad de México y platicábamos precisamente con una queja que hacen los alcaldes de la franja fronteriza hacia el gobierno de México. ¿Por qué no frena las caravanas? Porque bueno, pues estas famosas caravanas que vienen terminando aquí en la frontera y que bueno, pues al paso de los días están ingresando a territorio norteamericano. Y precisamente la respuesta del presidente de México fue esa: la gente migra por necesidad, no por gusto. Y efectivamente, creo que dentro de todo este panorama, lo más crítico es ver que llegan familias, Pascal, mutiladas físicamente y mutilada la familia, porque en algunos casos ya no llegan con el papá, o en los casos, sí, en el Río Bravo, al momento de trasladarse también en el famoso tren que llega hacia esta área, bueno, pues, y que les ha costado la vida a miles de inmigrantes, que yo creo que me atrevería a decir que pues es un número también sorprendente de los miles de inmigrantes que se han quedado en busca del sueño americano y que en lugar de ser sueño se convirtió en pesadilla para ellos. Ahora, para la patrulla fronteriza, para las distintas agencias estadounidenses que tienen que ver con la frontera y con la migración, este ya es un flujo pues casi imparable, ¿no, Jorge? Así es, sí, de hecho, por mucha seguridad, incluso los sensores que hay en el piso, los globos aerostáticos que, bueno, pues tienen cámaras infrarrojas y a pesar de tener un gran equipo de seguridad para poder estar observando este paso de los inmigrantes, pues ha sido algo infrenable y realmente el número ha ido aumentando de manera significativa. Creo que en la única temporada en la que sí se frenó esta situación de los inmigrantes fue cuando estaba a cargo el presidente Donald Trump, que bueno, pues prácticamente blindó la frontera, ¿no? Sí, bueno, y con las amenazas de poner aranceles, obligó a México a movilizar a su Guardia Nacional. Tendríamos que ver pues qué está ocurriendo, porque lo cierto es que están llegando flujos enormes de personas de distintas nacionalidades. Y quisiera preguntarte por un tema que comentó ayer el presidente Biden, justamente hablando de eso. Dijo que pues va a negociar con México la posibilidad de reducir esos flujos y lo dijo porque los gobernadores fronterizos han estado enviando, es el caso de Texas, enviando a los migrantes detenidos a estados donde gobiernan demócratas y amenazaron con enviarlos a Delaware, el estado del que es originario
del que es políticamente originario Joe Biden, y pues le dijo en respuesta a Joe Biden, vamos a negociar con México para reducir esos flujos. ¿Hay señal de que esto esté ocurriendo? Sí, de hecho te puedo decir, por ejemplo, en el caso del presidente Joe Biden en esta búsqueda de un acuerdo con el gobierno de México, que yo no veo por dónde, porque realmente la postura del gobierno mexicano, o por lo menos en las preguntas expeditas que le hizo, no veo para que pudieran realmente frenar el tráfico de los inmigrantes o de estas caravanas. Sin embargo, creo que la pie que le están poniendo los gobernadores de Florida y de Texas, como Greg Abbott, que además, acuérdate de algo muy importante, Pascal, estamos prácticamente en elecciones de medio término, entonces ahorita tanto republicanos como demócratas, cualquier movimiento es con una estrategia política y con caracteres en el que buscan tanto tener la mayoría, uno o el otro partido. Sin embargo, bueno, pues esta ha sido una presión muy importante por parte del gobernador de Texas en el caso de enviarle los inmigrantes a Washington, de enviarle los inmigrantes a también lo que es la capital, a Nueva York, y también enviarlos a Massachusetts. Entonces, bueno, pues ha sido una situación en la que pues prácticamente se han violentado los derechos humanos, pues que imagínate, y te lo digo de viva voz, me ha tocado viajar, por ejemplo, del área donde nos encontramos, en McAllen, la frontera, hacia Dallas, y me ha tocado viajar no en una, en cientos de ocasiones con inmigrantes que no saben ni siquiera tomar un vuelo, en su vida se han subido a un avión. Dos, ni siquiera saben hablar el idioma inglés. Entonces tienes que guiarlos prácticamente porque los ves perdidos totalmente, no saben ni siquiera a dónde van, no, vamos, no tienen noción de prácticamente ni dónde están. Entonces, pues muchas veces nos ha tocado que ser parte de ellos. A ver, mira, déjame te guío, te vas a tener que subir en tal puerta, porque sí es complicado. Si para uno muchas veces es complicado el encontrar la puerta, que él tiene mucha experiencia en volar, ¿no? Para ellos, que es la primera vez que se suben en un país en el que ni siquiera conocen el idioma, es muy, muy complicado para estas familias. Claro, cuéntanos qué está sucediendo con los que son detenidos cuando cruzan, ya sea pues en las márgenes del río o un poco más tierra adentro. ¿Qué está pasando con los migrantes que son detenidos? ¿Cuál es el proceso? ¿A dónde los llevan? Bueno, según la información que hoy me corroboraba de hecho uno de los oficiales de Relaciones Públicas de la patrulla fronteriza, Jesse Moreno, me confirmaba que, bueno, pues uno de los procesos que están siguiendo aún es al momento de que llegan los inmigrantes a territorio norteamericano, bueno, pues primero verifican si vienen en familias, bueno, la edad de los niños. Aún sigue ese proceso de revisión, están verificando la edad de los niños y en ese proceso, bueno, pues evalúan si tendrán que deportarlos a México o si tienen los argumentos válidos para quedarse en territorio norteamericano y entonces ya esperar su cita ante un migración. Pero aquí viene otro problema muy grave. A ver, estamos teniendo ahí algunos problemas en el enlace que ellos telefónico. dicen, por ejemplo, te perdimos un tengo instante, un primo en Washington. Jorge, si quisieras, por favor, repetirnos porque te perdimos unos 10 segundos. Ok, disculpa. Te comentaba que, por ejemplo, en el caso de algunas familias, les entregan un documento y tienen que presentarse ante un juez de inmigración y al momento que son enviados en lugar de Dallas, donde habían dicho que se iban a quedar con el primo, pues son enviados a Washington o son enviados a Nueva York y pues al momento que les toca su cita con el juez de inmigración, pues ellos se encuentran en otro estado, lo que prácticamente los pone en una situación de deportación inmediata. Ya no ellos calificarían para estar ante un juez y poder buscar la manera de quedarse en el país. ¿Y tienen claro eso? Digamos, ¿tienen claro cuándo se tienen que presentar? No, nadie se los explica. Sí. Bueno, ¿qué está pasando con las deportaciones, Jorge? Bueno, pues te digo, en el caso de muchas familias las están mandando, por ejemplo, al área, a terreno mexicano, a Reynosa, a Matamoros. Te puedo decir, por ejemplo, en Reynosa, el flujo de inmigrantes es impresionante y sobre todo de haitianos, en el que prácticamente hay centros en los que pues son mini ciudades donde tú ves a una comunidad haitiana impresionante, donde el idioma que predomina es el francés, donde pues prácticamente
ahí viven, donde ya es su manera de subsistir, e incluso en algunos casos el municipio, por ejemplo, de Reynosa, para ser más específico, ya los contratan, les dan trabajo, pues para que limpien calles, para que recojan basura, y han estado ya participando, se han involucrado en algunas de las ciudades fronterizas del territorio mexicano, que es a donde son deportados, sobre todo principalmente los que no tienen una familia para poderse quedar en Estados Unidos, Pascal. Sí. Oye, decía Biden otra cosa ayer bueno, Estados Unidos no contempla regresar a los migrantes originarios de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Eh, ¿Qué está pasando con ellos? Y te pregunto si en tu opinión, pues este tipo de comentarios al escucharlos en esos países, pues a lo mejor la gente lo interpreta como una invitación a irse, ¿no? Definitivamente, y creo que el principal responsable, a final de cuentas, también aquí habría que ponerle nombre, es el presidente Joe Biden, que bueno, pues aunque dice que tiene una política migratoria en la que no debe violarse la ley, el estatuto migratorio de los Estados Unidos, pues ha abierto la puerta para que entre la gente paradójicamente, y mucha gente se queja de esto porque dice, imagínate, prácticamente pueden entrar a territorio norteamericano por el río y todavía en los cruces fronterizos, en los puertos vía terrestre, ni siquiera dejan entrar a alguien que no está vacunado, o en algunos casos cuando intentan cruzar a territorio norteamericano sin la vacuna, hasta les andan cancelando la visa. Un poco paradójico este tema. Pues sí, pues sí. Vamos a ver entonces qué sucede, pero ya por último, supongo que para quienes viven como tú del lado estadounidense de la frontera, el panorama del último año ha cambiado drásticamente, ¿no? Con estos flujos enormes. Y sobre todo, además, una de las maneras tan sencillas en el día a día, en el vivir con este tema, es pues prácticamente que tú vas manejando y muchas de estas personas ni siquiera conocen, pues obviamente no es su país. Ujú, Si uno cuando llega está también un poco desencanchado, para utilizar este término, sí. pues ellos llegan y se cruzan por las calles sin a veces el semáforo está en verde y se cruzan por las calles con el riesgo de que sean atropellados, y ya muchos casos ha sucedido así, Ujú. que los han atropellado, les han quitado la vida por su imprudencia, por cruzarse por las calles, por no tener la respectiva precaución, que bueno, pues al momento de estar en este país y no conocer, pues prácticamente los pone en una situación de vulnerabilidad. Bueno, pues vamos a ver con cuántos miles más cierra el año fiscal, el 30 de septiembre, pero en todo caso ya el récord ya se rompió, Jorge. Es correcto. A pesar de lo que muchos pudiéramos pensar, hasta el momento van, como bien dices, 2.200.000 personas, pero todavía no culmina el año fiscal hasta el Ujú. 1 de octubre. Sí, porque ha habido días de 3,000 personas, nos dices, ¿no? Detenidas Exactamente. cruzando la frontera. Así Pues es. Jorge, un gusto siempre conversar contigo. Muchas gracias por tomar la llamada. Igualmente, Pascal, muy buenos días a la Gracias. audiencia. Bueno, pues ahí está nuestro amigo Jorge Vadillo, periodista, conocido en McAllen, Texas, donde él reside y trabaja como doctor J. Pues tremendo, tremendo lo que está sucediendo allá en la frontera.